micrófono bien? ¿Se me oye bien? Vale, cualquier cosa me decís. Bueno, pues ahora sí, mi nombre es Ruth, soy orientadora de aquí, de la OPE, de la Oficina de Prácticas y Empleo de la Universidad Complutense. Os cuento muy por encima qué hacemos en la OPE, ¿vale? Como su nombre indica, es una oficina de prácticas y empleo, por lo tanto, oferta prácticas extracurriculares dirigidas a alumnos y alumnas que estéis en últimos cursos del grado. Para apuntaros os tenéis que inscribir a través de GIPE. Más información pues en la propia página web. Lo que es a nivel de empleo, también tenemos una bolsa de empleo dirigida a alumnos y alumnas que ya habéis titulado, ¿vale? Podéis estar haciendo máster o cursos de expertos, pero que ya tenéis la titulación. Os podéis inscribir siendo estudiantes porque os aporta mucha información, pero lo que son las ofertas van dirigidas a alumnos y alumnas que ya han finalizado el grado, ¿vale? Desde el área de empleo también se organiza el foro en el que estáis participando, a nivel de empleo, en este caso general de la UCM, y luego también pequeñas ferias y foros que se organizan en diferentes facultades, ¿vale? Contribuimos un poco a crear esa relación que se genera entre las empresas y el alumnado de la Complutense. Por otro lado, tenemos la parte de orientación. La parte de orientación es la que hoy nos ocupa. ¿Qué hacemos desde orientación? Pues por un lado, talleres grupales de carácter gratuito, bien online, bien presenciales, dirigidos a favorecer la búsqueda de empleo. ¿Cómo? Pues a través de formación en cómo hacer carta y currículum, cómo superar procesos de selección, entrevistas. También trabajamos el tema de las competencias. No son competencias propiamente de la búsqueda de empleo, pero entendemos que sí favorecen la búsqueda de empleo. Gestión del tiempo, trabajo en equipo, hablar en público, etcétera. Toda esta información a través de la página web. Además tenéis o podéis solicitar orientación a nivel individual. Os recomendamos hacer primero la parte grupal, que es mucho más enriquecedora, y después la parte individual, si os han quedado dudas, o si hay algo que no se trabaja en la parte grupal, como pueden ser salidas profesionales específicas. Organizamos también, o vamos a empezar a trabajarlo como temática, pues la semana específica de empleo público o la semana específica de procesos de selección, en el que vendrán empresas o profesionales que os van a dar una información de primera mano, ¿vale? Cualquier cosa a través de la página web. Dicho esto, nosotras ahora desde la orientación participamos dando pequeñas píldoras o pequeñas información sobre consejos que os van a ayudar a favorecer, os van a dar pequeñas pautas para poder acceder a un proceso de selección o superar una entrevista, etcétera. El taller que hoy nos ocupa son los consejos prácticos para hacer una entrevista de trabajo, ¿vale? Y sí me gustaría empezar haciendo una breve introducción, que cuando nos planteamos hacer una búsqueda de empleo, lo que tendemos es a hago mi currículum, mando mi currículum y me llaman, hago la entrevista y listo. Pero el proceso de búsqueda de empleo es un poquito más complejo, es decir, si el objetivo es diferenciarme del resto de candidatos, no se trata solamente de hago mi currículum, lo envío y ya, sino que vamos a partir de un interés profesional, en el caso de cada uno entiendo que es el grado que estáis estudiando, pero eso es muy amplio. Entonces, para favorecer todo ese proceso de búsqueda, vamos a partir de hacer un análisis personal junto con un análisis del mercado en cuanto a cuál es ese interés que tengo, qué habilidades poseo, cuáles son mi formación, qué experiencia tengo, qué competencias puedo ofrecer, y lo voy a comparar, lo voy a cotejar con lo que me ofrece el mercado profesional, cuál es el entorno laboral al que me voy a dirigir, qué empresas son las que están más relacionadas con ese interés, qué puestos es a los que tengo que dirigirme, con la idea de hacer un balance con esa información, lo que tengo se acopla a lo que está y si no, cómo tengo que seguir formándome, adquiriendo experiencia, etcétera. Una vez que yo he hecho ese balance personal, es cuando empiezo a definir mi objetivo profesional o mis objetivos profesionales. Los objetivos pueden ser a corto, a medio o a largo plazo, pero es importante tener la idea de hacia dónde me voy a dirigir, porque en función de eso vamos a elaborar nuestros instrumentos de búsqueda, es decir, mi carta de presentación, mi currículum vitae, y en función de dónde me quiero dirigir voy a acudir a unas fuentes de información. Por ejemplo,
Si como objetivo profesional yo me planteo trabajar como dependienta en una tienda de ropa, por ejemplo, elaboraré mi currículum resaltando aquellas capacidades y competencias o funciones que he desempeñado anteriormente que hagan ver a la persona que me va a hacer el proceso de selección que lo he hecho anteriormente o que tengo capacidades para realizarlo. Y ese currículum lo voy a enviar, por ejemplo, o a una empresa de trabajo temporal o voy a hacer una autocandidatura. Imaginaos que mi objetivo profesional es investigadora de los polímeros insaturados en laboratorios de... Me lo estoy inventando, no sé si lo que digo es correcto o no, pero es decir, un trabajo muy especializado. Mi currículum vitae tendrá que estar adaptado a esa información, les tendré que contar qué conozco de esa área. No le voy a dar el mismo currículum que si yo fuese a trabajar como dependienta. Y lo mismo, ¿buscaríais empleo para este puesto en una empresa de trabajo temporal? ¿Para el de laboratorio? No. No, porque no hay ofertas relacionadas. Es decir, especializo mi búsqueda en relación a todo ese análisis previo que yo he hecho y al objetivo profesional que me interesa en ese momento. Pues toda esta información es la que yo voy a rescatar para que una vez que yo he llevado el currículum al sitio adecuado, me llaman para hacer el proceso de selección, ¿vale? Y una vez que yo he superado el proceso de selección, entonces sí me dan el empleo, ¿vale? Es decir, es un proceso de búsqueda en el que tengo que tener en cuenta todos estos factores. En el ratito que vamos a estar ahora nos vamos a centrar en el proceso de selección. ¿En qué consisten los procesos de selección? Bueno, pues los procesos de selección son procedimientos que va a llevar a cabo una empresa, una entidad, para encontrar a la persona adecuada, a la persona idónea, que va a cubrir un puesto de trabajo. Las actuaciones que comprenden el proceso de selección es desde que se detecta la necesidad, es necesito una persona que ocupe este puesto, desarrollan el perfil, lo comunican a los responsables y a partir de ahí empiezan a plantear qué tipos de pruebas son necesarias para averiguar si la persona a la que van a hacer las pruebas cumple los requisitos que ellos han establecido previamente. Hay una parte importante y es que el objetivo es encontrar a la persona idónea para cubrir el puesto de trabajo a un costo adecuado. Es decir, todo es importante. Dentro de ese proceso de selección hay diferentes fases y una de ellas son las pruebas de selección. Dentro de las pruebas de selección nos vamos a encontrar exámenes y pruebas de conocimiento, pruebas psicométricas, es decir, los psicotécnicos, dinámicas de grupo y entrevistas personales. Se emplean para poder ampliar la información sobre esa persona candidata y su posible adaptación al puesto y al ambiente de la empresa. Importante, y aquí ya damos una clave en relación a los consejos para poder hacer una buena entrevista. Cuando yo voy a una entrevista no solamente se trata de hablar lo que yo puedo ofrecer o si soy la persona idónea para el puesto, sino que además vamos a dar un paso más y es que vamos a hablar de lo que tenemos, de lo que sabemos, de las capacidades que tenemos, relacionándolas con la empresa o con el puesto al que vamos a acceder, ¿vale? Ahora lo vamos a ir desarrollando un poquito más. Dentro de todas esas pruebas de selección vamos a ver los consejos para la entrevista. Cuando hacemos una prueba de selección o un proceso técnico de carácter más formal, vamos a pasar por diferentes pruebas. Si es un proceso de selección en el que es menos formal, normalmente no nos van a hacer tantas pruebas, pero por lo que sí que vamos a pasar es por la entrevista de selección. Entonces, normalmente hay una primera criba curricular en la que ya seleccionan a un equipo. Luego vamos a pasar por una entrevista telefónica en la que de nuevo se van a quedar con unos pocos. Nos podemos encontrar esos exámenes o pruebas, nos podemos encontrar con los psicotécnicos, nos podemos encontrar con las dinámicas de grupo y lo que va a definir el candidato o la candidata final es la entrevista personal. La entrevista personal me la pueden hacer directamente, se va a basar normalmente en ese currículum que hemos entregado o me la pueden hacer al finalizar ese proceso de selección donde lo que van a hacer es cotejar la información de los resultados que han ido obteniendo a lo largo del resto de las pruebas, ¿vale? Pero sí o sí,
pasamos por la entrevista de selección. Por eso es muy importante preparar esa entrevista de selección. ¿Qué van a intentar averiguar en una entrevista de selección? Por un lado, si somos capaces o podemos desempeñar el puesto de trabajo. Si sabemos desempeñarlo, es decir, tenemos la formación adecuada para realizarlo o si lo hemos hecho anteriormente. Por otro lado, si encajamos a la empresa, aquí es lo que os decía antes. No se trata de contar, tengo estas competencias, yo me he formado, sino que cuando transmitamos la información vamos a intentar hacerles ver que eso es útil para la empresa. Para eso tengo que hacer un análisis previo de ese mercado profesional, del puesto, de la empresa y del entorno laboral, ¿vale? Y por otro lado, si quiero trabajar en la empresa, o sea, van a intentar averiguar si no solamente tengo esa formación y experiencia o si me voy a adaptar a esa cultura empresarial, sino además la motivación que yo tengo. Hay una parte que es actitudinal, cómo demuestro esas actitudes, ¿vale? Tipos de entrevista me voy a encontrar un montón. En relación al margen de respuesta, pues pueden ser no estructuradas, estructuradas, semiestructuradas. Normalmente nos van a hacer entrevistas que se llaman mixtas, donde va a haber preguntas muy dirigidas y otras preguntas que son más abiertas. En función del clima, pues cordiales, relajadas o un poco en tensión. Cuando nos enfrentamos a entrevistas de tensión que se llaman, es porque lo que quieren averiguar in situ son determinadas competencias que van a ser útiles para luego desempeñar el puesto de trabajo. En relación al canal, presenciales, telefónicas, videoconferencia, los consejos que vamos a ver van a ser de carácter general y nos valen para todo este tipo de entrevistas, ¿vale? Según el número de entrevistadores, si es una persona a la que entrevista o si es un equipo o si es un tribunal. Y según quién hace la entrevista. Esto es importante porque ahí la entrevista va a ser más relacionada con el contenido, más relacionada con las competencias o más relacionada con la adaptación a la propia empresa. Si son empresas grandes, normalmente pasamos por diferentes tipos de entrevista con diferente personal de la empresa. Ahora sí, entramos en esos consejos para realizar la entrevista. Y los consejos para la entrevista, vamos a ver la importancia del antes de la entrevista, durante la entrevista y para después de la entrevista. Es decir, nuestra entrevista o nuestra valoración de la entrevista no acaba cuando salgo de la empresa, sino que vamos a ir más allá para seguir preparándonos las futuras entrevistas. Antes de la entrevista tenemos que preparárnosla en condiciones, ¿vale? Es decir, preparar la entrevista de trabajo mejora las posibilidades de encontrar empleo y nos va a hacer diferenciarnos de nuevo de esa competencia con la que me voy a encontrar. Yo suelo poner el ejemplo que muchas veces es, bueno, si voy a hablar de mí, yo me conozco y puedo contar lo que me pregunten. Bueno, pues sí, es posible, pero yo ahora os pregunto, si tenéis un examen al que habéis acudido a las clases, habéis asistido a las tutorías con los profesores, además es una asignatura que os motiva, que os interesa, pero si os dicen, en 5 días tenéis el examen, ¿repasáis apuntes o lo dejáis? Y total, como ya he ido a clase y me lo sé, ¿qué hacéis? Repasáis, estudiáis el examen. ¿Por qué? Porque a la hora de preguntaros la información que vais a dar va a estar mucho más organizada, más contextualizada y sobre todo vais a tener más seguridad a la hora de contestar ese examen. Pues con la entrevista vamos a hacer lo mismo. Si yo previamente me preparo un poquito lo que me van a preguntar, lo que me pueden preguntar, lo que yo puedo decir, si es una pregunta abierta, si es medio abierta, si es cerrada, si yo previamente pienso sobre ello, cuando yo voy a la entrevista voy a transmitir mucha más confianza, más organización, más seguridad y eso me va a hacer otra vez destacar un poco del resto de candidatos que van a hacer esa misma entrevista. Antes de la entrevista, vamos a elaborar un dossier con los documentos, es decir, voy a llevar mi currículum, voy a llevar cartas de presentación, cartas de motivación, cartas de recomendación. Me las pueden pedir o no, pero por si acaso yo las llevo, ¿vale? Vamos a buscar información del puesto y de la empresa. Tengo que conocer dónde voy. Me va a dar más seguridad a mí
y el hecho de asociar esa información que yo tengo con lo que ellos piden va a ser mucho más determinante a la hora de que tengan en cuenta esa candidatura. Y nos tenemos que estudiar nuestro currículum. La única o primera información que van a tener sobre nosotros las empresas es lo que nosotros les contamos en el currículum. Por lo tanto, esa información nos la llevamos aprendida, evitamos dudar. Si me dicen, ay, este trabajo que hiciste cuando estuviste de monitor, eso fue hace un verano, no, hace 2, uy, ya no me acuerdo, yo creo que fue, no. ¿Vale? Tenemos que transmitir esa seguridad y eso lo consigo sabiendo lo que he puesto y memorizándolo un poquito. Más cositas. Nos preparamos en cuanto a cuáles son los requisitos de la oferta y el perfil demandado, porque, vuelvo a repetir, no se trata de decir soy muy buena trabajando en equipo, sino soy buena trabajando en equipo y creo que es una de las competencias prioritarias para desempeñar estas funciones en este puesto de trabajo. Lo verbalizo, asocio esa información. Elaboramos respuestas a las posibles preguntas que nos puedan hacer, ¿vale? Normalmente nos van a hacer diferentes preguntas, pero en una misma base. Si me van a preguntar si me gustó el grado que yo he hecho, me lo pueden formular de diferentes formas, pero al final yo tengo que prepararme por qué escogí esa carrera, o por qué me ha gustado, o qué es lo que me ha disgustado, o lo que más me ha gustado. También es importante, en ese antes, preparamos preguntas para plantear al entrevistador o a la entrevistadora. Transmitimos buena actitud y motivación hacia el puesto, ¿vale? Las preguntas que puedo plantear pueden ser relacionadas con el puesto de trabajo, relacionadas con las condiciones laborales, relacionadas con el proceso de selección, ¿vale? Un poco en función de la situación. Yo me preparo ese abanico de posibilidades y en función de la situación que yo tenga utilizo unas u otras. Imaginaos que yo tengo preparadas preguntas sobre las condiciones del puesto, pero es que cuando he llegado me han hecho una introducción, me han contado todo y no tengo ninguna duda. Bueno, pues no tengo duda, pero si le puedo preguntar algo en relación a el proceso de selección, si continúa, no continúa o qué, pues mejor, ¿vale? Nos tenemos que mentalizar que vamos a hablar de nosotros sabemos de nosotros más que nadie y tenemos que transmitir esa actitud. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el entrevistador no es el ojo que todo lo ve, lo pongo ahí un poco entre comillas, porque muchas veces damos información pensando en que tienen que saber de nosotros. No, es una entrevista de carácter profesional y como tal voy a limitar la información a un área profesional. Imaginaos, si me pregunta por mis aficiones y a mí me encanta ir al campo, pero lo que no le cuento es que me encanta hacer rafting, tirarme desde no sé dónde, no es necesario dar tantos detalles, ¿vale? O sea, pues me gusta mucho el contacto con la naturaleza, me gusta hacer deportes y ya, no amplío más esa información. Y algo súper importante, consejo estrella, es vamos a preparar bien los puntos fuertes y débiles. Me los van a preguntar sí o sí. Defínete, dime tus puntos fuertes, dime tus puntos débiles. ¿Cómo crees que te describiría un amigo? ¿Cómo crees que te valoraría algún familiar? ¿Cómo nos están preguntando por nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles? ¿Vale? Ahora seguimos viendo un poquito más sobre esto. ¿Otras recomendaciones antes de la entrevista? Bueno, pues puntualidad. Y la puntualidad es que ni llegamos tarde ni llegamos demasiado pronto y si vamos a llegar tarde, porque es inevitable, hemos cogido un atasco, se ha estropeado el metro, por lo que sea, avisamos. Importante, cuando me vayan a dar la cita para la entrevista, bien sea por mail, bien sea telefónicamente, pedimos un teléfono de contacto. En caso de que haya cualquier dificultad o en caso de que tenga que avisar a qué número tengo que llamar, con quién me puedo poner en contacto y yo lo tengo, ¿vale? Importante. Si llegamos demasiado pronto, pues me voy a tomar un café o me quedo dando una vuelta y subo con 5 minutos de antelación, ¿vale? Esto no aparece aquí, pero ya aprovecho y os lo digo. Cuando yo entro en un sitio, si hay una recepción y hay gente esperando porque probablemente van a hacer la entrevista, no doy por hecho que todos van a hacer lo mismo que yo, porque normalmente llegamos, vemos mucha gente, vamos nerviosos, con ese punto de timidez,
de enfrentarnos a una situación de entrevista, es normal. Pero tendemos a llegar y nos quedamos, bueno, como hay mucha gente, estaremos para lo mismo, pues cojo, me siento y ya me llamarán. No, me presento. Hola, buenos días, soy fulanita de tal y vengo a hacer una entrevista para el puesto de, o he quedado con fulanito de tal para hacer una entrevista de, y ya me dirán, pues espérate, o pasa o no pasa, pero me presento, ¿vale? Importantísimo. Yo esto lo recalco y algunos diréis, bueno, pero es que son cosas que se dan por hecho. Pues no, hay veces que vamos con tal situación de nerviosismo o de incertidumbre que nos bloqueamos y no caemos. Entonces, bueno, pues esto forma parte de esos pequeños consejos a tener en cuenta. Otras recomendaciones, la primera impresión. La primera impresión importa. ¿Cómo conseguimos una buena primera impresión? Pues a través de nuestra expresión facial. Es decir, cuando vamos a una entrevista, yo lo que os digo es mentalmente sonreíd, ¿vale? Es decir, no entréis sonriendo como, hola, ¿qué tal? Pero sí un poco como, mandaos mensajes de, yo soy la persona adecuada para este puesto. Y entonces ya como que vuestras facciones son más agradables. Entonces eso nos ayuda a relajarnos un poquito, transmitimos otra información y damos una buena impresión. El saludo. El saludo también es importante. Esperamos un poco a que la persona que tiene la iniciativa, pues que la tome. Y en función de eso, pues damos la mano. Pero imaginaos que yo estoy esperando y viene una persona y hola, Ruth García, sí, soy yo. Ah, ¿has venido a la entrevista? Sí. No, pues, sí, soy yo, me levanto, hago un gesto, o sea, un poco con esa parte de proactividad de transmitimos esa motivación, ¿vale? Y la indumentaria, ¿qué me pongo? Bueno, pues esto es importante en función del puesto al que me vaya a dirigir, ¿vale? Hay veces que tenemos la tendencia a me tengo que arreglar muchísimo y no es el estilo que yo llevo y me siento muy incómoda. Bueno, pues busco un atuendo que se ajuste un poco a mi estilo y al de la empresa. Si yo voy a trabajar como animadora sociocultural con jóvenes en espacios abiertos, pues probablemente no me ponga un traje de chaqueta para ir a hacer la entrevista. Ahora, si voy a trabajar como profesora de educación física en un colegio, pues tampoco hace falta que vaya en chándal, a no ser que me vayan a hacer una prueba deportiva, ¿vale? Es decir, nos adaptamos. Si entráis en algunas páginas, por ejemplo, los procesos de selección que hacen en IKEA, en la propia información de los procesos de selección te transmiten que hay que ir arreglado, pero con un cierto carácter informal, que allí no van con traje, no van, pues me adapto. Si yo voy a ir a un bufete de abogados de una gran empresa, pues si soy chico probablemente tenga que llevar traje y si soy chica pues tenga que llevar también una camisa o un pantalón o un estilo traje de chaqueta, pero me lo pide la situación, ¿vale? Bueno, a mí me gusta poner esta frase de Oscar Wilde que dice, no existe una segunda oportunidad para una primera impresión. Es decir, preparando la entrevista vamos a transmitir esa primera impresión positiva. Ahora, si no transmitimos esa primera impresión tan positiva como nos gustaría, no pasa nada, sí que existen segundas oportunidades, ¿vale? Durante la entrevista, en esta frase sí os digo que no es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿vale? Aquí lo mismo, me gusta poner un ejemplo. Imaginaos que vais al médico y os toca un médico que es muy bueno, pero la forma de transmitir la información es mala. Hola, buenas tardes, siéntese. Es seco, es una persona que, no, es que me duele, bueno, déjeme que le pregunte como cortante. Pues la forma de transmitir no es muy buena. ¿Quién nos hace estar más a gusto? ¿Quién nos hace estar más acogido o dar más información? Pues cuando establecemos un ambiente de acogida, ¿vale? Durante la entrevista, consejos que vamos a ir viendo. La entrevista normalmente tiene varias partes. Hay una primera parte que es la recepción, en la que vamos a saludar. Y en el saludo no vamos a dar nuestro nombre, no vamos a dar la mano sin más, sino que damos la mano
y decimos nuestro nombre, aunque dan por hecho que lo saben, si no me han nombrado previamente, pero saludamos con firmeza, ¿vale? Evitamos que me sudan las manos, no pasa nada, damos la mano tranquilamente. ¿Qué ocurre si de repente vienen y me dan 2 besos? Es algo que a lo mejor no me espero. Bueno, pues observo, me adapto un poco a esa iniciativa, ¿vale? Evito pues a lo mejor retirarme y normalizar. Me va a dar 2 besos, voy a dar la mano, uy, perdona, ¿vale? Y continúo. No pasa nada, parten de esa idea. Normalmente, cuando empezamos ya nuestra parte de entrevista, suelen hacer una breve introducción o hacen una presentación de un poco por qué estamos allí, o nos cuentan las características de la empresa, el puesto de trabajo, pues esta es una empresa de estas características, estamos buscando a alguien, dan información un poco como más de andar por casa. Uf, qué frío hace, qué tal nos has encontrado, como lo que intentan en esta primera parte es que bajemos ese nivel de activación, es decir, ya cuentan con la idea de que vamos, en cierta manera, un poco nerviosos y lo que quieren es bajar un poquito ese nivel de activación para obtener toda la información necesaria y saber si mis características, mi formación, mi experiencia son adecuadas para poder desempeñar ese puesto de trabajo, ¿vale? Una vez que han hecho esa introducción, presentación o situación un poquito más distendida, es cuando viene lo que es el grueso de la entrevista. Aquí es donde ya empieza a haber un desarrollo o, fijaos, intercambio de información. Y esto también me gusta un poco decirlo porque tiene que ver con la actitud que yo tengo que llevar. Si yo voy pensando en que me van a evaluar, normalmente me pongo más nerviosa. Si yo voy pensando somos 2 profesionales que vamos a hacer un intercambio de información. Por supuesto, la persona que me va a entrevistar tiene otra categoría profesional, es quien va a dirigir la entrevista, pero a fin de cuentas yo necesito saber información de la empresa, del puesto, tengo que saber si me interesa, es decir, si mi perfil también se va a adaptar a eso y la persona que me entrevista también va a obtener información de mí. Por eso es un intercambio de información y eso hace que mi actitud también sea más positiva de cara a enfrentarme a ese momento de preguntas, ¿vale? Y el cierre o la despedida de la entrevista es casi tan importante como esa recepción, ¿vale? No es lo mismo que me digan, hemos terminado la entrevista y decir, vale, adiós, gracias, sin más, ¿le importa si le hago alguna pregunta? ¿El proceso de selección ha finalizado aquí? ¿O me llaman en caso de haber sido seleccionado o no haber sido seleccionado? ¿O quieren que me ponga en contacto yo con ustedes? O, perdonen, no me han comentado si las condiciones... Es decir, aquí es donde vamos a preguntar esas preguntas que hemos preparado en ese antes de la entrevista para el cierre de la propia entrevista, ¿vale? Y, por supuesto, agradecemos la atención y les motivamos a que nos llamen, que estamos interesados en ese puesto de trabajo. En la entrevista, en ese grueso de la entrevista, ¿qué quieren saber? Por un lado, si tengo las capacidades personales para desempeñar el puesto de trabajo, si tengo la capacitación profesional, si estoy motivado para adaptarme al puesto y a la empresa y tengo que transmitir esa buena impresión personal. Por eso en ese durante, además de la información que voy a dar, tengo que cuidar tanto mi comunicación verbal como mi comunicación no verbal. En cuanto a la comunicación no verbal, la postura es importante, ¿vale? Pero es importante el estar un poco alerta, pero tampoco si tengo aquí la mesa, muy pegado. O, fijaos, mi postura, si hay una mesa delante y yo escondo las manos comunican. Si yo mis manos las oculto, me falta comunicación no verbal. Si yo soy una persona que tiendo a gesticular muchísimo, que es mi caso, pues yo suelo llevar una carpetita y mi consigna es que aunque mi mano se mueva, siempre tengo que volver a sujetar esa carpeta. Y así evito invadir el terreno de la otra persona. Los gestos, lo mismo, lo que os he dicho, sonreímos, la mirada. Hemos dicho que hay tipos de entrevistas en las que puedo tener un entrevistador
o varios entrevistadores. Si tengo una persona, dirijo la información hacia ella. Pero fijaos, si yo estoy todo el rato hablando fijamente, no pestañeo, ¿no? ¿Qué te supone? ¿Te sientes cómoda o incómoda? Incómoda. Llega un momento, entonces, mi mirada sube, dirige, baja, ¿vale? Si tengo a varias personas, normalmente centro la atención en la persona que me ha formulado la pregunta, pero de vez en cuando miro al resto. Es verdad que son cositas que si no las ensayamos un poco, nos cuestan. Y aquí lo estamos viendo todo como separado, pero luego viene como en pack, luego sale solo durante la entrevista. ¿Vale? No tenemos que mandar mensaje, la mirada, la postura, y la postura cómoda, las manos encima de la mesa, que cruzo las piernas porque estoy más cómoda, pues no pasa nada. No van a analizar si las cruzo y lo cierro, es que estoy rechazando él. No, ¿vale? No, a no ser que sea un puesto muy especializado. No os digo si tenéis dudas ahora, luego al final si tenéis dudas me podéis preguntar porque tiene que ser con micrófono, ¿vale? Entonces nos cortaría un poquito la dinámica, pero si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta muy específica o si no la puede guardar hasta el final, la puede hacer, ¿vale? Pero que prefiero que sea al final. Y la comunicación verbal también es importante en cuanto a el lenguaje que voy a utilizar, ¿vale? Voy a utilizar un lenguaje en cierta manera que sea coloquial, que nos entendamos, pero también tengo que meter algunas palabras de carácter técnico porque hemos dicho que es un intercambio de información entre profesionales, ¿vale? Y dependiendo del puesto de trabajo, pero sí que sepan en qué terreno nos estamos moviendo. Cuidado con las muletillas. Y esto, si no lo practicamos, se nos va. Yo con el vale, ¿vale? ¿Vale? Y seguramente que lo habré dicho ya 200 veces y os digo la verdad que ni me he enterado si lo he dicho o no. Pues lo mismo, ahora tenemos el plan D lo metemos en todo. Estudié el grado en plan D hace 2 años y la verdad que me gustó mucho. En plan D, que los profesores había de todo. Entonces utilizamos el plan D sin que tenga sentido a mí es que como soy viejuna me llama mucho la atención. Entonces, cuidadlo, ¿vale? Pensad que, vuelvo a lo mismo, estamos en un ámbito de carácter profesional. No estamos en un área charlando con amigos. Eso nos puede pasar igual en las dinámicas de grupo. Estamos con gente de unas mismas características, de una misma edad, nos dejamos llevar por la situación y entonces utilizamos nuestras muletillas, nuestro lenguaje coloquial, nos vamos al área profesional, ¿vale? Y el tono, la velocidad y el volumen. Estamos nerviosos y tendemos a acelerarnos. O nos encontramos un poco incómodos y tendemos a hablar como más bajito. Bueno, pues practicarlo, ensayarlo. Todo transmite, ¿vale? Seguimos durante la entrevista, importante. Manejamos los silencios. No nos impacientamos, intentamos no incomodarnos. Es la persona quien dirige la entrevista, pero ¿qué solemos hacer cuando hay silencios prolongados? ¿Los mantenemos o los rellenamos? Rellenamos. Entonces, nos pueden hacer una pregunta que nos resulte un poco más incómoda o en el que quieran obtener una información. ¿Qué tal te llevabas con tu antiguo jefe? Bien. Silencio. Bueno, bien, pero como todo el mundo, siempre puedes tener algún roce. Enganchan. Ah, ¿y alguna vez has tenido algún roce con tu antiguo jefe? Bueno, no muchos. Silencio. ¿Qué tiendo a hacer? Relleno. Bueno, en circunstancias, entonces van obteniendo información que no me beneficia, ¿vale? Entonces, si el silencio se prolonga mucho y yo no quiero dar más información, con toda naturalidad podemos decir, ¿quiere que le comente alguna cosita más? ¿Vale? Que sea la persona la que continúe con esa entrevista. No suelen hacerlo, ¿vale? Pero yo aquí os cuento las posibles cosas que nos pueden ocurrir. Nos tomamos el tiempo necesario, ¿vale? Intentamos ser igual, un poquito escuetos, porque hay veces que queremos dar mucha explicación de cuándo empecé, cuándo continué, cómo finalizó, y nos enrollamos y acabamos dando una información desorganizada. Esto no ocurre si hemos preparado previamente la entrevista, ¿vale? Prestamos atención a todo lo que nos diga en la entrevista.
¿Nos ha pasado también? Pues me voy al ejemplo del médico, que vais y os tenéis que tomar esto, y sí, cuando salís, pues no sé si me lo tengo que tomar 3 veces al día, 5 o durante 5 días 3, porque estamos un poco más nerviosos y no lo entendemos. Bueno, pues preguntamos, perdone, no sé a qué se refiere. ¿Se refiere a esto o a esto otro? Normalizamos la situación. Evitamos los temas de índole personal, porque estamos en una entrevista de carácter profesional. Pero si me los preguntan, no voy a responder de forma agresiva, voy a intentar no ponerme a la defensiva. Normalmente, cuando nos hacen preguntas de carácter muy personal, lo que quieren ver es cómo reaccionamos ante ese tipo de preguntas. Están valorando qué competencias o qué habilidades tengo en una situación en la que me puedo sentir incómoda. Como yo ya lo sé, pues contesto. Si me preguntan, bueno, ¿y estás casada o piensas casarte? Para mí eso es un tema personal. Pues yo le puedo decir, bueno, pues no estoy casada y de momento no tengo intención a corto plazo de casarme. Ya está. No entro en, ¿y a usted qué le importa? ¿Y es una cosa que tal? ¿Y esto es importante para mi puesto de trabajo? Bueno, realmente lo puedo pensar, pero en ese momento no me beneficiaría. Ahora soy escueta. Si tienen, que vuelvo un poco, no suelen hacer ese tipo de preguntas. Si insisten mucho o entran en un tema que a mí me puede resultar incómodo, lo puedo verbalizar. Disculpe, es un tema que me hace sentir un poco incómoda y prefiero no responderle. Por ejemplo, ¿a quién votaste en las últimas elecciones? ¿Eh? Ah, no me da tiempo. Bueno, pues en ese caso, si no quiero contestar o hago una respuesta un poco más general, bueno, pues me puedo ir al humor, pues el voto es que es secreto, prefiero no entrar ahí, ¿vale? Depende un poco de la situación, del tipo de puesto. Yo os pongo a veces ejemplos un poquito extremos, ¿vale? No hablar mal de anteriores experiencias, no sabemos a quién tenemos delante, ¿vale? La típica situación de, uy, ¿tuviste a este profesor? ¿Todavía sigue ahí? Pues fue tela, contigo, bueno, yo le tuve y no estuvo mal del todo. No entro, es que no sé si la persona con la que estoy hablando es su primo. Ponemos de manifiesto el interés que tenemos hacia el puesto, mostrando iniciativa, haciendo buenas preguntas, bueno, mostrando en definitiva ese interés hacia el puesto. Transmitimos el saber en cuanto a conocimientos, el saber hacer en cuanto a la experiencia y el querer hacer en cuanto a la motivación. Y para cerrar la entrevista, una vez que nos han dicho ya hasta aquí hemos llegado, sí que sería positivo hacer como un pequeño resumen. Bueno, entonces me ha dicho que el proceso de selección es de estas características, que están pidiendo tal, que como un poco para afirmar y reafirmar que efectivamente es lo que me han transmitido. Y yo rescato siempre el tema de la actitud, es decir, lo que nos va a diferenciar de muchos candidatos y muchas candidatas es la actitud que tengamos, ¿vale? Si llevamos una mínima preparación, si transmitimos seguridad, si damos una información organizada, la actitud es positiva y eso me va a hacer diferenciar del resto. Después de la entrevista, hemos dicho que no termina cuando salgo del despacho, sino que sí es importante que evaluemos cómo nos hemos sentido, qué tal hemos estado, cómo hemos contestado, si añadiríamos algún dato, si quizá me he enrollado mucho, si no. Si lo hacemos de forma inmediata, nos va a resultar un aprendizaje mucho más positivo. Y preparamos las siguientes entrevistas teniendo en cuenta esta información. Importante, hacemos un seguimiento. Si procede, pues retomamos conversación con la entrevista vía email o si no me han contestado, pues me gustaría saber cómo he estado, cómo tal, qué tipo de perfil buscan, si no he sido seleccionada, etcétera. Importante, si no me cogen en ese proceso de selección, no significa que sea un fracaso personal. Si os dais cuenta, yo durante este ratito no he dicho si he hecho bien o mal la entrevista, no, es si el perfil que ellos buscan se adaptan a lo que yo les puedo ofrecer. Hay veces que a mí no me van a coger, no porque sea mejor o peor, es porque buscan un perfil diferente, sin más. Eso no significa que pueda entrar en otro perfil de esa empresa o de otras empresas, ¿vale? Preguntas frecuentes.
Competencias profesionales en cuanto a la formación y a la experiencia, las competencias personales, sobre la propia personalidad, la motivación. ¿Cómo las averiguan? Pues la trayectoria profesional y académica a través de preguntas en cuanto a nuestra formación, nuestra experiencia, idiomas, prácticas y colaboraciones que hemos hecho, voluntariados, anteriores empleos. Aspectos que dan una buena impresión, eso que hemos estado viendo antes, pues cómo me presento, si soy puntual, la presencia que yo tengo en cuanto al arreglo personal, cómo me manejo en la propia entrevista en cuanto a comunicación verbal y no verbal, cómo me despido, lo que son las normas de cortesía. En cuanto a las competencias, en muchas entrevistas no me van a preguntar si trabajo bien en equipo. Hay veces que me van a poner situaciones en las que van a valorar si realmente trabajo bien en equipo, ¿vale? Y la motivación, si yo les doy a entender que conozco el sector al que me dirijo, que si conozco la empresa, que si sé las características del puesto, ya parto de esa motivación, ¿vale? Les doy a entender que el haberme preocupado de obtener esa información es porque tengo ganas de empezar ahí. Muy por encima, si me ponen pegas inconvenientes, tipo, no tienes experiencia, o mira, es que buscamos una persona con esta formación y yo veo que tú no te has especializado, o eres demasiado joven, o eres muy mayor, o vives muy lejos, o vives muy cerca, o tienes un currículum algo pobre. Cuando nos ponen en esa situación, lo que tenemos que hacer es compensar esa información, ¿vale? Bueno, 5 minutitos si tengo de margen, vale. Si me dicen que no tengo experiencia profesional, ¿a qué puedo hacer referencia? Decidlo y yo lo digo por el micro. Por ejemplo, a la formación. No tengo mucha experiencia, pero estoy recién titulada, con lo cual los conocimientos que tengo están muy actualizados y van a ser muy útiles para llevarlos a cabo. ¿Qué más cosas? ¿A qué más puedo hacer referencia? Proyectos que haya hecho en la universidad, competencias. No tengo experiencia, pero tengo muy buena capacidad de adaptación, ¿vale? Compenso. Si me dicen que tengo un nivel de idiomas más bajo que el que solicitan, ¿qué puedo contestarles? Que estoy en proceso de aprendizaje y que tengo buena capacidad para aprender, que lo demuestro a lo largo de todos estos años que he estado haciendo el grado, que estoy muy acostumbrado al estudio. Es decir, intentamos compensar. Imaginaos que me hacen una pregunta de háblame de una situación en la que tuviste que tomar una decisión difícil en este último trabajo. Y en ese trabajo yo no he tenido una situación difícil. Entonces le diría, bueno, pues en este trabajo la verdad que no me encontré en ninguna situación así. ¿Pero me quedo ahí? No. ¿Qué quieren averiguar? ¿Cómo resuelvo las situaciones difíciles? Entonces lo que tendré que hacer es, en ese momento no tuve ninguna situación difícil, pero sin embargo, en otro momento en el que, para que vean qué dotes he puesto en marcha para resolver esa situación difícil, ¿vale? Me lo preparo previamente y lo generalizo a otras situaciones, ¿vale? Si me dicen que estoy poco cualificado o que tengo sobrecualificación, pues puedo incidir en el aprovechamiento de determinadas materias formativas o hacer referencia, si estoy sobrecualificado pero quiero un empleo de categoría un poco inferior, pues a la motivación que yo tengo, las circunstancias que me motivan para coger ese empleo. No vamos a ver las preguntas, pero sí que hay muchas preguntas, lo que os decía antes, que de diferente manera me van a preguntar por lo mismo. Leedlas y las vais contestando, es una manera de preparar la entrevista, ¿vale? En cuanto a la experiencia, en cuanto a la motivación y a las expectativas, sobre el propio puesto de trabajo, las condiciones. ¿Tiene usted pensado irse o estaría dispuesto a cambiar su residencia? Y es un planteamiento que yo no me he hecho. Bueno, pues en ese momento no voy a decir no, porque a lo mejor el puesto me interesa, puedo. Es un planteamiento que inicialmente no lo había tenido en cuenta, pero es algo que lo podría estudiarlo, lo dejo medio abierto, ¿vale? No doy respuestas categóricas que me pueden cerrar la posibilidad de acceso, ¿vale? Bueno, en cuanto a la personalidad, a las competencias ahora
están en auge, ¿vale? Entendemos que teniendo buenas competencias técnicas, la parte diferenciadora es si yo tengo competencias que me van a permitir adaptarme a ese puesto de trabajo, a esa cultura empresarial, a esa situación. Preguntas de carácter personal, ya hemos visto que si me las preguntan las respondemos de forma escueta, si me resultan incómodas intento hacerles ver que mi motivación es puramente profesional, pero evito ponerme a la defensiva, ¿vale? Para cerrar, recordad, el consejo es no improvisamos, preparamos la entrevista de forma concienzuda, nos informamos bien acerca de la empresa, nos va a ayudar a conocer sus objetivos, la misión, los valores. Ensayad esas respuestas a preguntas habituales, ¿vale? Pues qué sabes de nosotros, cómo te definirías, cómo prefieres trabajar, solo, en grupo. Cuidad la comunicación no verbal en cuanto al contacto visual, mantener una postura correcta, evitamos los movimientos repetitivos, sonreír, para mí es la máxima de las entrevistas, por lo menos mentalmente. Y algo importante es memorizar vuestro currículum. La información que van a obtener es por lo que ponemos en nuestro currículum y es el guión que van a seguir. Si queréis ampliar información, como os he dicho al principio, tenemos talleres de carácter gratuito, tanto online como presenciales, en concreto relacionados con los procesos de selección y la entrevista de trabajo. Tenéis estos dos. Pero bueno, echad un vistazo a la página, en el área de formación para el empleo tenéis todos los talleres, ¿vale? Y nada, recordad que vuestro éxito depende de vosotros mismos, convenceos que sois grandes profesionales, tenéis buena preparación, trabajadlo, las posibilidades aumentan, motivaos, ¿vale? Tener una entrevista ya es un motivo de celebración, ya es un éxito. Y positivizad, ¿vale? Muchas empresas van a querer contar con vosotros, segurísimo. Muchísimas gracias por vuestra atención y si alguien tiene alguna pregunta, encantada, y si no, después os la resuelvo. Gracias a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Sí, hola. Sí, dale al botoncito, ¿no? Hola. O hazla y la transmito yo por aquí. Si no, de todas formas, yo ahora cuando acabemos me quedo un poquito ahí, si tenéis dudas así puntuales. Hola. Sí, mi pregunta es acerca del salario. Si te preguntan... Por el salario. Vale, me pregunta que si te preguntan por el salario, ¿qué tenemos que contestar? Vale, para eso es importante el análisis ese previo, saber un poquito en qué rango se mueve esa oferta de empleo a la que me voy a dirigir para intentar ajustarme y, bueno, dar como un margen, o sea, no decir yo quiero cobrar 30.000 euros, no, pues entre 24.000 y 30.000 euros anuales, ¿vale? Se da el cómputo a nivel general. Si es un primer empleo en el que no hay nada establecido y no tengo muy claro, pues se lo puedo hacer ver. Bueno, mi idea es entre 24.000 y 30.000, pero estoy abierta a otro tipo de ofertas o lo podemos dejar abierto. Y si en la entrevista no me han hablado de nada del salario y yo quiero preguntar por ello, pues en esa parte final de despedida es cuando aprovecho. ¿Podría hacer una pregunta? No me han comentado nada en cuanto a las condiciones laborales, salario, horario, etcétera. ¿Me podría comentar algo? Y entonces a partir de ahí ya os darán la información. Más cositas. Sí. Sí. ¿Cómo diferenciarnos? Me pregunta, es para que quede las personas que en otros países, si van a una entrevista y os pregunta un poco por esa experiencia, que si es bueno decirle que efectivamente... Pero a lo mejor no la tengo aquí en España, entonces, claro. ¿cómo prevalecer el que tengo años en otros países con esa materia, pero no aquí? Claro.
Bueno, yo en este caso creo que es importante destacar esa experiencia igualmente, porque lo mismo si tengo experiencia en otro ámbito diferente, no es específico, pero sí tienen que entender que ese bagaje profesional me da experiencia para moverme en un mercado laboral. En el caso de estar fuera de España en este caso, pero he desarrollado funciones similares, les hago ver que eso me da ese bagaje profesional para enfrentarme a la situación. Claro que hay que resaltarlo y hablar sobre ello. Vale. Me dicen que no podemos hacer más preguntas, pero como me he enrollado yo un poquito más de la cuenta, me quedo ahí y si tenéis alguna pregunta puntual, os la resuelvo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Chao. Gracias.